Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Triple Podcast. Hace mucho que yo no me pasaba por aquí. Me abandonó. Bueno, Me dejó el canal a mi suerte. vamos a decir que por motivos personales he estado un tiempo fuera y voy a ir viniendo De vez en cuando. de vez en cuando, pero no pasa nada, es decir, todo está bien. Y volveremos a la rutina más pronto que tarde, pero bueno, agradecerte el tiempo que me has cubierto, tampoco ha sido mucho, pero muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy. Hay que decir que obviamente la temporada ha terminado para el Dreamland Gran Canaria y hoy nos queríamos sentar para poner notas al equipo. Ya tocará el turno de las PG plantillas más adelante, pero hoy nos queríamos sentar un poco a valorar, obviamente de forma numérica, un poco cómo ha sido la temporada del equipo y de los jugadores. Poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Así que la idea que teníamos era ir posición por posición y luego hacer una valoración general global de la temporada. Exacto. Así que empezamos. Sí. Vale. Primera posición, el base, donde vamos a decir que ha habido 4 jugadores. Hay que decir que hay un apunte, no, sí. Hay un apunte. Hay que decir que todos están aprobados. Con una excepción. Una excepción, y es que hay, yo al menos 3 jugadores. Yo solamente a un jugador que no he valorado. Yo 2,5. Porque, por ejemplo... Ser 2,5. No, voy a decir, Dylan Bordón no va a tener nota. Ostras, verdad. Que ha tenido algún minuto. Jakub Urbaniak no ha jugado lo suficiente como para que podamos valorar su temporada, las cosas como son. No ha tenido las oportunidades suficientes por parte de Jaka. Y tengo la duda con Massamba Diop, le voy a poner una nota, pero no va a ser una nota demasiado justa, voy a decir. Vale. Ya lo explico. Yo solamente no voy a valorar a, bueno, igual que tú, a Jakub y a Dylan. Y bueno, así bueno, empezamos partimos de esa base, así sí. Si no los nombramos, pues no pueden decir, te dejaste a Jakub o a Dylan. Y esos son los motivos. Bueno, en la posición de base hay que decir que jugaron unos cuantos jugadores, sobre todo a partir de la lesión de Carlos Alocén, a quien sí vamos a valorar. Los jugadores fueron Andrew Alvisi, Carlos Alocén, Dylan Bordón, que ya hemos dicho que no vamos a valorar, Siga Samar y Mejdi Nguama. ¿Empezamos por el capitán, por ejemplo? Vale. ¿Quieres decir tú o yo? Yo a Andrew Alvisi creo que ha hecho una gran temporada. Mi nota está en el 8,5. 8,5. Ha sacado bastantes partidos adelante y creo que se merece, es decir, el reconocimiento de ese trabajo que ha hecho. Bueno, todos han hecho un buen trabajo esta temporada, pero Andrew, y también cabe recordar que estuvo lesionado antes de Carlos Alocén, por eso vino en Guama. Y creo que se ha sabido recuperar de la lesión y afrontar el tramo final de temporada de buena manera. Por eso ese 8,5, más tirando a 9, pero 8,5. Yo 8,5 justo. Es decir, ni 8 ni 9, 8,5. Voy rápido. Creo que ha hecho una temporada muy buena. Y creo, o sea, la nota más alta que va a haber es un 8,5 por mi parte a una serie de jugadores que voy a considerar capitales. Sin esos jugadores creo que la temporada no habría salido como ha salido, que ya hablaré de la nota general. Pero creo eso, un 8,5. Creo que ha estado cuando tenía que estar y ha rendido muy bien. Es más, en el último partido de la temporada
hizo la mejor valoración, yo creo, de la temporada. ¿Del partido de la temporada te refieres contra Murcia o contra...? De la temporada, el partido contra Valencia. Basket. Vale, Sí. ahí estamos hablando de playoff. Sí, sí. El siguiente, si quieres, lo hago yo, que es Carlos Alocén. Para mí es un 7,5 con asterisco. ¿Por qué? ¿Que revisas mis notas o qué? No, lo que pasa es que... Yo le quito el asterisco. No, te digo por qué el asterisco. Porque creo que podía haber tenido más si hubiese seguido la temporada. Obvio. Obviamente, la lesión marca un antes y un después en el equipo, las cosas como son. Las aspiraciones, igualmente, también creo que cambian completamente, tanto en la afición como en el club. Pero las cosas como son en un jugador que hasta entonces estaba haciendo una temporada muy buena. Yo pienso que ha sido, a pesar de la lesión, ha sido el jugador revelación. Sí, porque aún así, estando lesionado, ¿te acuerdas las encuestas que hacíamos? Sí, todo el mundo decía... Carlos Alocén, incluso estando lesionado, Carlos Alocén. Uh-huh. A mí es lo que dicen. Luego te lo rebato. Ese título, luego te lo rebato más adelante en el vídeo. Sigue. Bueno, al igual que tu 7,5, pienso que la nota hubiese sido mayor si hubiese seguido, si no hubiese tenido esa lesión. Uh-huh. Pero cosas a favor del jugador es la conexión que tuvo desde el minuto 1 en el juego con Miquel Salvó, que era total. Uh-huh. En su juego, y también algo que valoro más allá más allá del juego y en la cancha es en que el jugador, cuando se lesionó, decidió quedarse en la isla y confiar en la gente de aquí para su recuperación. Uh-huh. Y es algo también de valorar, porque muchos deportistas suelen irse a sus lugares de origen. Uh-huh. Y se recuperan allí con su gente de confianza. Aquí ha confiado en el club. Uh-huh. Se ha quedado, ha estado apoyando al equipo. Uh-huh. Se está recuperando aquí en la isla. Uh-huh. Sí. Se entiende, sí. ¿No? Y eso, que para mí es el jugador revelación de esta temporada, pese a la lesión. Vale. El siguiente sería Giga Samar. Lo digo yo primero. Dilo tú si quieres. Un 6,5. Yo creo que al final de la temporada sí que se ha visto mejor su adaptación al equipo y ha podido aportar más que lógicamente al principio, cuando llegó, que partía de volverse a integrar en el juego ACB. Bueno, de hecho, porque solamente pudo participar en ACB. Y creo que ahora a final de temporada, para mí, ha tenido más rodaje, y con ese rodaje pues podríamos haberle visto hacer mejores números que al principio, pero lo justifico, es decir, con que al principio es obvio, es lógico, el jugador se tiene que adaptar rápidamente al sistema de juego que tiene el entrenador. Para mí, un 6. O sea, lo bajo al 6. No es su culpa. No, vamos a dejar que no. No es su culpa. No es su culpa. A ver, es un jugador que sale de una lesión un poco compleja, pero creo que el paso por la isla era un paso que él tenía que tener para poder coger el rodaje, como tú dices, necesario, ya no solo por el hecho de entrar en un nuevo ecosistema, en un nuevo equipo, para poder jugar, sino también para él reencontrarse y coger ese ritmo de competición que normalmente hace falta. De hecho, sé que lo de la paz y plantilla lo dejamos para más adelante, pero sigue estando como el año pasado, en mi punto de mira, porque es un jugador que pienso que debería seguir en el equipo. Lo dejo ahí, es mi opinión. Yo tengo otro, bueno, que ya diré en mi paz y plantilla, pero porque es debilidad, es mi debilidad. Y cerramos la sección de bases con Mejdi Nguama. ¿Tu primero, no? Vale. Para mí es otro 6. ¿Pero por qué? Sí, tuvo partidos muy buenos, pero creo que la lesión de Carlos Alocén
lastró completamente. Por un lado... Sí, pero él venía es decir, coincido contigo en el 6, sí, pero él venía... No, pero déjame argumentar. Creo que venía para ser temporal, es decir, desde el momento que el Bici se recuperara, Messi en Goma probablemente no hubiese terminado la temporada. Y, sin embargo, la lesión de Carlos Alocen hace que él se quede en Eurocup. Se ficha a Sika Samar para poder jugar en Liga Andesa. Porque también necesitábamos un cupo. Y creo, pongo esa nota porque creo que probablemente si se hubiese ido no hubiese tenido valoración, hubiese sido un 5 porque no hubiésemos tenido el tiempo para valorar su rendimiento en el equipo. Pero yo creo que el partido de octavos fue clave contra... Sí, pero por eso mismo le subo nota, porque probablemente si no hubiese hecho ese gran partido, hubiese pasado sin pena ni gloria. O sea, jugó bien, rindió bien, pero por lo que sea, era un jugador que como se sabía que era temporal en ese momento, no se terminó de valorar, y creo que el hecho de que jugara esos últimos partidos de Eurocup se le empezó a valorar, o sea, se ha empezado a valorar, y por eso tiene esa nota. Podría haber tenido más obviamente, pero no hemos tenido los partidos suficientes para ver todo el potencial del jugador aquí, porque creo que tenía potencial para tener más notas, obviamente, pero las cosas como son, las circunstancias son las que son. Hemos terminado con los bases, vamos a pasar a los escoltas. Escoltas hay 3. Tenemos a Joe Thomason, tenemos a Caleb Humsley y tenemos a Jovan Klinic, que quería decirlo bien. ¿Me deja a mí empezar con Joe? Para mí Joe es otro dentro de la categoría 8,5. Porque pese a que no ha tenido un rendimiento excepcional, creo que ha sido importante tanto por actitud como por rendimiento en ciertos momentos de la temporada. Cuando hacía falta, tiraba puntos, cuando no, bajaba el culo, como se suele decir, y defendía. Sí, es un jugador que se ha dejado todo en la cancha. Estoy de acuerdo también contigo en esa nota. Coincidimos. Igual que... Creo que nos estamos como sincronizando. Estamos mucho... Ya verás luego que no, por una cosa. Igual que pienso que Nico Brusino ha estado... todavía no vamos a pasar los aleros. Pero espérate, igual que pienso que Nico Brusino ha estado a la orden del equipo y ha hecho lo que el equipo necesitaba, creo con Joe lo mismo. Creo que Joe era ese jugador que, dependiendo de lo que el equipo necesitara, él hacía una cosa o hacía otra. Era conductor de balón o tiraba. Era más defensor o era más atacante. Creo eso. Por eso le pongo ese 8,5, porque creo que dentro de esos roles que ha ido teniendo a lo largo de la temporada, creo que ha cumplido. Yo también te dije 8,5. Vale. No, nos quitamos, vamos. Y ahora Caleb Humsley. Vale. Humsley. Yo entre el 8... Vale. No, me parece buen jugador, me parece que ha rendido como tenía que rendir y lo ha dado todo por el equipo. Vale. A ver. 6,5. ¿Por qué? A ver, me parece que su temporada ha ido de más a menos. Sí que ha sido un poco irregular, ahí te lo reconozco, pero... Pero le ha faltado esa regularidad para estar en ese punto capital. Creo que, por ejemplo, ha habido muchos jugadores por encima de él, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, y creo que en momentos en los que tenía que haber sido Pero yo creo, es decir, para mí, Humsley empezó de más a menos. Ha ido como de más a menos, pero no le quito el valor. Sí. No, como jugador. El problema es que el rol que él tenía cuando llega a la isla era de jugador capital. Y creo que ha habido momentos en los que otros jugadores, por ejemplo, más determinantes. Joe, que parecía que iba a ser un jugador más de rol, más de labores concretas, creo que al final Joe se ha acabado comiendo. Ha sido más explosivo que ahí sí que te doy toda la razón. Creo que ha sido una buena temporada, pero creo que no ha terminado como para yo poder ponerle ese 8. Tengo esa sensación. Y... no, por eso a Thomason lo puse por encima de Humsley. Y pero...
me vas a permitir poner a Jovan nota y le voy a poner un 7. ¿Por qué le voy a poner un 7? Porque creo que su temporada ha sido injusta. Creo que cuando ha salido... Yo le iba a dar un 6,5, también es decir, aprovecho... Con el asterisco. Con el asterisco también aprovecho el argumento que creo que vas a dar, que ha sido injusta. En el sentido que Yaka le tendría que haber dado más minutos, sí. Y se vio claramente en el partido de Valencia como Jovan podía defender a Montero y lo quita en un momento determinante del partido cuando se nota y se ve claramente que el jugador puede dar más, que está dando más, y no solamente hago referencia a esto, ¿cómo se llama? Al último partido, sino también en el primero de la serie, donde vimos que funcionaba muy bien como jugador, y en partidos cada vez que ha entrado a pista es un jugador que lo ha dado todo, y por eso también utilizo el asterisco, pero esa falta de, no sé cómo explicarlo, hay que pensar de confianza a lo mejor por parte de Yaka, puede ser. El año pasado hay que decir que en las notas dijimos, se ha ganado el derecho a poder ser al menos relevante en el equipo. Y hemos visto que no ha sido relevante en el equipo. Pero no por el jugador. No, me refiero... Es decir, yo no... Me refiero, él tenía el derecho y no se le ha dado ese derecho. O sea, Yaka no le ha dado el derecho a ser relevante en minutos. Creo que, sí es cierto, ha habido partidos en los que no ha estado bien, pero también pienso que eso ¿Cuándo también... ha tenido que estar? No, pero espérate, pero también pienso que eso se basa en el hecho de la falta de competición. Un jugador... es muy complicado cuando un jugador está 4 partidos sin jugar y en el quinto tiene que salir a matar. No siempre se puede. Hay jugadores que necesitan ese rodaje y creo que Jovan es uno de ellos. Es por ahí lo iba a decir. Y tú le pusiste un 6,5 con asterisco, por eso. Vale. Podemos pasar a los aleros. A ver. En los aleros hay 2 posiciones. 2 posiciones no. 2 jugadores. Don Nicolás Brusino y Don Miquel Salvó. ¿Por cuál empezamos? El que tú quieras. Nicolás Brusino. Venga. Un 7. Con asterisco. A ver, todo con asterisco. Explico. Le pongo un 7. Creo que a principios de temporada su rol no iba a ser el que ha acabado siendo. Creo, igual que dije con Joe, que su papel iba a estar más, vamos a decirlo así, dependiente de lo que el equipo necesitara en ese momento, y creo que esta es una de las mejores temporadas de Nico Brusino en temas en aspectos defensivos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ese estar por detrás de otros jugadores creo que no le ha beneficiado. Ejemplo, estar detrás de Joe, estar detrás de Caleb Homesley, en algunos momentos se podría decir que el juego pasaba más por Toby o por Condit que por él. Exacto. Y es más, creo que es la temporada en la que probablemente más asistencias hayamos visto de Nico Brusino, precisamente por el uso del pick and roll de Nico Brusino junto a Toby y junto a Condit. Algo poco común en él, pero que este año lo hemos visto como un recurso más. ¿Por qué le pongo el 7? Porque dentro de su rol no ha destacado, ha rendido, pero no ha destacado. Estoy de acuerdo con tus argumentos. Pero no le pones esa nota. Pero no le pongo esa nota. Para mí sería un 8,5. Vale. Pero con tus mismos argumentos. Vale. Es decir, que no tiene más notas por tus mismos argumentos. Vale. Y vamos con Miquel Salvó. Yo mi nota es un 7,5. Creo que es un jugador que siempre que ha estado en pista ha dado lo mejor de él en todos los aspectos. No solo... Bueno, un 7,5 para un 8. Creo que también ha sido clave no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, como siempre hemos destacado de él. El dar la cara, el estar con... Para mí es el jugador que
que más a ver cómo lo explico. ¿Cómo lo puedo explicar? Más ha estado en los momentos importantes del equipo, y para mí un 7,5, un 8 es no se le puede decir ni mu a Mikel. Para mí, ahora Dani va a sacar el látigo, venga. Me cuesta. Y he estado a punto de ponerle un 6,5. ¿En serio? Pero, le pongo un 7 y explico el porqué. Una de las cosas que a ver, para mí, siempre lo que se le ha pedido... No, pero Irene, espérate. Una de las cosas que en la isla, en general, independientemente del jugador, del entrenador, de quien sea, una de las cosas que siempre se pide a los jugadores, en general, es darlo todo. Y Mikel Salvó representa eso. ¿Qué pasa? Darlo todo en la pista, darlo todo con la afición, darlo todo en cada partido. Es lo que yo veo en él. Espérate, la temporada pasada yo le puse una nota alta, me acuerdo. No sé si fue 8, 8,5, tengo la duda. Pero este año simplemente creo que las cosas no le han salido. Y no pasa nada por decirlo. O sea, creo que es un gran jugador. Me atrevería a decir que probablemente un top 3, top 5 de aleros en cupos en España, cosa que pocos jugadores pueden decir en este momento. Y las cosas como son, es un jugador comprometido y es una persona comprometida en ambos aspectos, en la cancha y fuera de la cancha. Eso no quita que las cosas salgan o no salgan. Cuando las cosas no salen, no pasa nada porque no salgan. Y creo que ha sido la temporada. Ya de por sí pienso que esa frustración de que las cosas no le hayan salido, creo que ha sido de una gestión excelente. Porque las cosas como son, cuando las cosas no salen, la gente nos frustramos. Hasta niveles excesivos. Y creo que él lo ha llevado muy bien para lo complicada que ha sido una temporada, que no ha sido nada fácil. Pero en el equipo en general yo... No, pero me refiero en el sentido de que no ha tenido todos los minutos que otras temporadas. Ciertos aspectos en los que él, temporadas anteriores, le salían las cosas que normalmente son cosas muy difíciles de hacer. Por ejemplo, su juego al poste bajo. Sin ser un jugador de zona. Este año, por ejemplo, no le ha salido cuando las temporadas anteriores sí le salía. Y no por eso le voy a bajar la nota demasiado, porque creo que el hecho de intentarlo una y otra y otra y otra, y seguir con ese ímpetu, y seguir, como tú dices, dejándose todo en la pista, y echándose en muchas ocasiones. Sí, no. El equipo el equipo a la espalda. Por eso no bajo del 6,5 y le pongo un 7. Porque creo que... Espera, que no te lo pusiste. 7. Que por eso no bajo al 6,5 o al 6. 8. Porque creo que al final si hubiese bajado los brazos, si te hubiese dicho, mira, podría haber valorado un 5,5, 6. Pero es un jugador que no ha bajado los brazos, y un jugador que siempre ha dado todo y que siempre ha hablado, cosa que creo que se valora siempre. Ahora, ya habiendo dicho los aleros, vamos con los alapivos. Yo creo que este año está haciendo respecto a lo que me acuerdo del año pasado, estamos poniendo notas un poquito bajas. Es decir, porque... Es que yo creo que este año el equipo ha sido más regular en general. Sí es cierto que ciertos jugadores sí han sido más irregulares y ha habido dinámicas de menos a más y de más a menos como más pronunciadas, pero creo que la nota media es buena. Creo. Y luego explicaré por qué en la nota general que pongo. En la nota general. Puede ser que los jugadores aparezcan como el año pasado, ¿te acuerdas? Que lo hicimos en el vídeo. Aún me acuerdo cuando a Mark Gekic lo pusiste medio segundo, que aparecía así. Bueno, a Mark Gekic fue súper bueno porque fue así. El pobre tampoco jugó mucho, las cosas como son. Y bueno, a la pivots, John William Shurna y Pierre Pepe Pelo. Estoy esperando el látigo. A ver, empieza tú por Pierre Pelo. Empiezo yo por Pierre Pelo. Voy a empezar haciendo una crítica a una valoración de notas que han hecho. ¿Quién? No voy a decir de quién, no, pero cierta persona... Espérate. Cierta persona que aquí me criticó, que
ha salido en este podcast, criticó mucho mi valoración de Pierre Pelo. Dilo abiertamente, Dirma. Y respecto a la valoración de una persona, también conocida nuestra, que no ha salido en el podcast, bueno, sí, salió una vez en uno de los blogs, hizo una valoración de John Shurna. O sea, ha salido 2 veces. Hizo una valoración de John Shurna. Mentira, ha salido en 4 vídeos. Con los mismos argumentos que yo usé para valorar la temporada pasada. Espérate a ver si es esta persona. Mira. No. Vale, pues entonces. Espérate. Luego te explico. Hizo una valoración de John Shurna de ponerle un 6,5 con los mismos argumentos que yo usé para Pierre Pelos el año pasado. Espérate. Luego te explico. Y me parece feo porque Dirma dijo: comparto esta buena valoración objetiva de Don X. Qué bueno. De Don X que ha salido en un videoblog. En un blog. En un blog estoy seguro que ha salido. ¿En un blog? Pues me parece mal porque Pierre Pelos el año pasado yo hice esa misma valoración con esa misma nota y a esa persona llamada Dirma le pareció muy mal. Espero que no valore mal la nota a Don John Shurna y a Don Pierre Pelos. Empiezo con Pierre Pelos. Sí, empieza. Madre mía. A Pierre Pelos le voy a poner un 7. Pero explico por qué. Creo que su temporada hasta la Copa podía haber sido 8,5. Porque estaba siendo capital. Creo que ha bajado un poco. A final de temporada yo también lo pienso. Ha bajado a final de temporada. Porque al fin y al cabo, y esto es un argumento que se lo he dicho a varias personas, y creo que es aplicable a casi todos los jugadores ACB. No puedes pedirle a un jugador ACB por encima de los 30 años que juegue el 100% de los partidos a tope. A tope. Pelos tiene 30 años. Tiene más de 30 años. A día de hoy no se puede pedir. Yo a veces no miro las edades. O sea, con la cantidad de partidos que se está jugando, es imposible. Y las cosas como son, Pierre Pelos estaba haciendo una temporada de 8, un poco hasta la Copa. ¿Qué pasa? Tras la Copa ha pegado un pequeño bajón, las cosas como son, donde, como es normal, el físico ha aguantado, ha dado para defender bien, que eso en ataque, pero en ataque sí es cierto que se le ha echado en falta alguna vez. Ahora, respecto al año pasado que ha subido la nota... Yo 7,5. Tú 7,5. ¿Por qué subo esa nota? Porque creo que su rol venía marcado, como dije el año pasado, por quién era su compañero en la zona. En este año ha sido George Condit, que cuando hizo falta, Pelos rindió muy bien, cuando no tanto, también creo que lo ha hecho más o menos bien. Y creo que dentro de su rol ha cumplido con creces lo que se podía esperar de Pelos. Creo que... y luego hablaré de Condit. Creo que Pelos ha podido rendir bien porque le daban ese margen tener a Condit al lado, y cuando no ha hecho falta, se ha dedicado a otras funciones. Por eso le pongo el 7. Creo que es una nota justa. Por eso, porque creo que ese final de temporada le ha perjudicado un poco. ¿Y tú decías 7,5? Sí, yo creo que ha ido de más a menos. No a menos, sino que ha ido perdiendo por lo que decías, perdiendo por el camino. Sí, el físico. El físico, pero creo que ha hecho mejor temporada que la temporada anterior, se le ha visto más, creo que ha jugado más y ha aportado más al equipo que lo que podía aportar antes. Ha tenido un rol diferente al del año pasado y eso ha hecho que el jugador, cambie de rol, exacto, estilo, juego, perspectiva, y le ha hecho para mí mejor jugador que el año pasado. Más valorado, es decir, más... Sí, más importante dentro del esquema. Más importante, exacto. Y bueno, yo... Padrillón. Tú primero. Un 7 también. Explico... No, pero explico... Yo 7,5. Explico por qué. También. Si de Pelos decíamos que la temporada de Pelos ha sido de más a menos, la temporada de Shurna ha ido de menos a más. Que el final de temporada. Que el final de temporada deja con un gran sabor de boca. Sí. Que por eso creo que Irene le ha subido al 7,5.
¿Por qué lo dejo en 7? Porque me parecería injusto por pelo. Ya. Es decir, creo que si la temporada... O sea, creo que los dos han rendido... Entonces yo le tengo que subir a Pelo 0,5 más. Al 8. Vamos a dejarle a Pelos en un 8 y a Shurna un 7,5. Para mí es que creo que lo justo es... Para ser justa, venga. Para mí. Venga, pues cambiamos la nota de Pelo. No. Un 8. ¿Ya está? No, pero digo para mí. No, pero yo la cambié. Vale, pero digo que para mí lo justo es que los dos estén en un 7. Creo que no ha sido temporada de 8 en ninguno de los dos, para mí. Pero creo que ambos han merecido... En 7, bueno, pues 7,5 para los dos, ya está. Tú pones un 7,5, yo pongo un 7 a los dos. Creo que no han sido capitales en la temporada. Quizás Shurna en algunos momentos de esta temporada. Sí, pero... Pero sí es cierto que su inicio de temporada, volvemos, hasta después de la Copa, sí es cierto que ha sido muy flojo. Y se esperaba un poco más de él. No demasiado, porque al fin y al cabo, vuelvo a lo mismo. Es un jugador que ya tiene una edad, 35 años. Vale. Donde el yo no sabía que rendimiento- Pelos tenía más de 30 años. Donde el rendimiento al final no puede ser bueno toda la temporada. Y creo eso. Por eso le pongo a los dos un 7. Y pasamos a los pivots. Si quieres. Condit cuarto. George Condit cuarto. y McToby. Toby. Masamba Masamba Diop Diop. y Jakub Urbaniak, que ya hemos Hemos dicho dicho que no no va a vamos tener a- valoración. Por falta de oportunidades. ¿Por quién empezamos? Mike Toby. Para mí Mike Toby. Para mí ha sido con Carlos Alocén, uno de los jugadores... Bueno, sí, ver. Carlos Alocén era el jugador revelación del equipo. Mike Toby es el jugador relevante para mí, Para mí ha sido el MVP. el más relevante del equipo. Pero le voy a poner un 8,5. Igual que al Vichy. Sí, igual que mi nota. ¿Eh? Igual que mi nota. No sé para qué te digo antes las notas, que... No. Tenía claro con un 8,5 porque no iba a poner a nadie el 9. O sea, yo no he puesto a nadie el 9. Para mí la nota máxima era un 8,5 y la nota mínima es el 6 de Nwama. 8,5 ¿por qué? Porque creo que ha sido MVP, pero tampoco puedo ponerlo por debajo de Thomason o de Vichy. O sea, me parece que sería minusvalorar un trabajo que ha sido capital. Exacto. Un trabajo que ha sido capital. Y creo que el conjunto de esos tres jugadores, para mí, ha sido el mejor de la temporada Thomason. en general del equipo. Thomason, Albichy y Toby. Sí. No. ¿Por qué? Porque ha sido, o sea, hablando de Toby, ha sido quizás el más regular del equipo, tanto en valoraciones como en trabajo. Sí es cierto, las cosas como son, que no es un jugador que coja rebotes, pero eso se sabe de toda su Y carrera. ha ido de menos a... No, es que siempre ha mantenido sus valoraciones toda la temporada. Sí, pero empezó un poco... Sí, pero fueron por los temas de primeros sistema. partidos, sí. Pero ha sido un jugador que durante toda la temporada siempre ha rendido Ya ha sido bastante regular. sabiéndose cuáles son sus puntos fuertes, porque es un jugador que, las cosas como son, contrastado. Ofensivamente es muy bueno, defensivamente cubre más o menos bien los espacios que más o menos se suelen necesitar en el baloncesto moderno para un pivot. Las cosas como son, nunca ha sido un gran rebotador y aún así este final de temporada ha rebotado bien, pero dentro de esos pros y contras que se sabe que tiene como jugador, ha cumplido exactamente como se le pedía. Y era un jugador que cuando se le fichó era capital, un jugador que venía de ser Euroliga. Con lo cual, dentro de ese papel que él tenía, él ha cumplido con creces lo que se esperaba de él. George Condit cuarto. Vale. ¿Te acuerdas cuando me dijiste al principio de este vídeo que para ti el jugador revelación había sido Carlos Alocén? Para mí es ti, George Condit. Creo que es un jugador que las expectativas con las que llegó en la afición no eran muchas. Era un jugador que obviamente venía de haber tenido un único año en Europa, en Grecia. Que se puede decir siempre que los jugadores americanos el primer año es complicado por el tema de la adaptación al básquet europeo. Y creo que Hub, por ejemplo, la temporada pasada fue como el gran descubrimiento porque fue avanzando a lo largo de la temporada y se fue viendo el trabajo de Jack Anel. Creo que con Condit ha pasado esta temporada. Es decir,
era un jugador que, a medida que ha ido avanzando la temporada, ya que ha sabido aprovechar a ese jugador, a esas virtudes que George Condit IV tiene, para sacarles, para explotar ese rendimiento. ¿Qué nota lo pones? 8. No le pongo un 8,5 de milagro. Estaba ahí, porque creo que al final... Yo un 8 porque no le puedo poner más, es decir... Es que no ha sido como Toby, no ha sido como el BC, exacto. Pero ha sido importante. No ha sido capital, pero ha sido importante. Creo que tiene buenas notas, creo que es justo, pero... Último, Massamba Diop. ¿Te dejo a ti? 6. Va a cambiar. En mi caso cambia. ¿Cuánto? 5 asterisco. Pero 5 porque es que no ha tenido oportunidad. Es decir, pero las oportunidades que ha tenido las ha sabido aprovechar. Sí, pero las cosas como son. Massamba Diop tiene un potencial, y lo digo mirando a cámara, tiene un potencial muy bueno. Casi como podríamos valorar a Khalifa Diop en su primer año ACB. ¿Qué pasa? Que de nada te sirven los minutos, lo siento, los minutos de la basura, como se conocen. Para un jugador así, que sí es cierto, le falta aún ese punto de físico para poder ser el 5 por altura y por cuerpo que puede llegar a ser, pero no puedes valorar, y a él sí le estáis valorando en nota injustamente, porque creo que él se merece más por el trabajo que ha hecho, pero creo que se ha ganado esa nota por Yaka. O sea, Yaka, por culpa de Yaka tiene esa nota. Creo que debería haber tenido más minutos. Es decir, no puede ser que Massamba sea un jugador solo para cuando los dos pivots tengan problemas de falta. Puede ser un jugador que entre fresco y aporte minutos de mucha intensidad en los que, mira, en el segundo cuarto voy a sacarte 3 minutos, los 3 últimos minutos, para ver si podemos un poco tal. No. Sí es cierto, y luego hablaré de Yaka. Yaka se ha demostrado que es un jugador de 10 jugadores, 11 a lo sumo. Un entrenador, perdón. De 10 jugadores, 11 a lo sumo. Y creo que ese paso adelante como entrenador debe hacerlo con 12 jugadores. De poder tener en rotación 12 jugadores fijos. Creo que por eso Jovan no ha tenido más oportunidades de las que merecía. Porque Yaka siempre piensa en 10, 11 jugadores. Creo que Massamba merecía más oportunidades de las que ha tenido. Por eso mismo, porque ha sido el jugador 12 al final. Le tocaba ser a Jakub, ha acabado siéndolo Massamba. Yeah. Y creo que hace falta, ya no solo para Eurocup, sino también para Liga Endesa. Creo que esa oportunidad de dar refresco a los jugadores puede venirle bien. Y por eso le pongo un 5. Un poco como queja Yaka de, oye, si lo hubieses puesto más, habría tenido mejor nota. Bueno, ¿y nota a Yaka? Ponle tú. No, yo te acabo de preguntar. Un 7,5. Porque creo que podría haber estado por encima de los jugadores, es decir, podría estar en el 8,5-9 si hubiese aprovechado mejor la plantilla. Creo que Massamba, aunque no esté preparado totalmente, creo que podía haber aportado cosas al juego. Creo que Dylan, oportunidades a Dylan y a Jakub también. Creo que a Dylan, que era un jugador que creo que está ya preparado para el primer equipo la próxima temporada, necesitaba tener esos minutos, aunque fuera en Eurocup, de importancia para ya entrar en ese rol. Sí, en esa dinámica del primer equipo, porque por mucho que lo tengas en entrenamientos, en competiciones cuando realmente tú ves tu rol en el equipo. Y Dylan no lo ha tenido. Y dejo para el final a Jakub, es que a Jakub difícilmente lo ha puesto. O sea, creo que ha jugado 3-4 partidos cuando se esperaba que fuera el jugador 12. Yo sé que hay problemas porque se piensa que es un 5, un 4, hay dudas respecto a su posición y la confección de la plantilla se hacía en torno a que hubiese un tercer pivot. Y le ha tocado el pato a Jakub Urbanier, que para mí es un 4,5 más tirándose al 4. Con eso, creo que tendría más notas si aprovechara mejor plantillas de 12, porque creo que es la forma de llegar a, por ejemplo, a una final de Eurocup con todos frescos y tener 12 jugadores. Creo que al final, por ejemplo, la Eurocup que
que él la gana porque él sabe confiar en esa serie de jugadores 11 y 12 que le dan ese punto fresco. Ejemplo, Khalifa y Oleg. Y Stevic. Stevic, cuando hacía falta, salía, hacía 3 faltas y descargaba a Oleg y a Khalifa de minutos. Y creo que Jovan llega a tener importancia dentro de ese equipo, si no me recuerdo. Hace 2 años. Y creo que ahora no lo ha tenido. Vamos a ver. O sea, yo creo que es el entrenador ideal para el Gran Canaria, las cosas como son. Va para la 4ª temporada. Cuarto año. Año cuarto. Va a empezar ahora su año cuarto. Vamos a ver las decisiones que toma la dirección deportiva junto a la presidencia y el entrenador de cara a formar ese nuevo proyecto. No solamente de cara al equipo, sino también de las competiciones que al final... que serán fundamentales de cara a ver la plantilla, porque recordemos, en BCL hacen falta 5 jugadores cupo o de formación. ¿Por qué digo esto? Ocurre un caso curioso, que por ejemplo es el de Steinberg. Steinberg en Manresa no es cupo en ACB, pero sí es cupo en BCL, por un tema de formaciones, de que se valora diferente en España de a nivel mundial. Bueno, y ahora con el tema de los contratos NIL del que hablamos hace un par de semanas, está la cosa un poco complicada de encontrar jugadores jóvenes de formación. Por ejemplo, Rubén Domínguez de Bilbao, que es un jugador del año 2003, es decir, 22 años, se acaba de ser anunciado en la Universidad de Texas A&M con 22 años. Es decir, Jovan, por ejemplo, podría irse a la NCAA ahora mismo con un contrato NIL, pero las cosas como son. Al final, el mercado de cupos se va a reducir mucho y va a ser muy complicado encontrar a esos jugadores jóvenes. Ya no solo cupos, caso por ejemplo de The Reader, jugador de Bilbao Basket, que parece que va a salir de Bilbao dirección a Estados Unidos o fuera, pero el mercado de los jóvenes se va a reducir. Sí. ¿Y qué nota le pondrías a la temporada del equipo? Te dejo a ti primero. No, yo he preguntado. Bueno, para mí es un 8 y medio. Para mí un 7,5. Te faltó ganar algo, ¿verdad? No. ¿O ese esfuerzo final? No. Lo dije en la Copa del Rey. Y lo pienso, no de la final de Eurocup, fíjate que de la final de la Eurocup no lo pienso que el resultado es el que parecía que iba a ser en base a las sensaciones que dio los partidos, pero también lo pienso de las finales de playoff. Da esa sensación de que el equipo lo podía haber conseguido. Me explico. El equipo en condiciones no ideales, pero sí buenas, creo que podía haber ganado al Madrid en Copa del Rey, creo. No era algo imposible ganar al Real Madrid, ni era algo imposible para ganar a Valencia Basket. Sí es cierto, el partido que hace Jan Montero, el segundo partido, es de las cosas más bestias que se ha podido ver en el Gran Canaria Arena por parte de un jugador, las cosas como son. Pero sí me quedo con ese sabor de que el equipo, ya no solo por nombre, sino por el hecho de el equipo que hemos visto en bastantes partidos de esta temporada, en cosas imposibles sacarlo. Te faltaba ver, por Tengo ejemplo... la sensación de que podía... Por ejemplo, te hubiese gustado ver al equipo que sacó el segundo partido contra el Başakşehir. Por ejemplo. Creo que ese equipo, si hubiese estado contra el Madrid, hubiese ganado. Y creo que si ese equipo hubiese estado contra el Valencia, a lo mejor no hubiese pasado, pero sí hubiese forzado el tercer partido. Creo. O sea, tengo esa sensación. Dicho lo cual, no puedo ser injusto. Mi nota es un 8,5 porque pienso que el equipo ha hecho más de lo que, a ver cómo decir, estaba destinado a ser. Es decir, han dado más de lo que... Es decir... Hombre, a principios de temporada... ¿Cómo explicártelo? A principios de temporada yo lo dije. Para mí el objetivo del Granca era llegar a cuartos de Eurocup. Se superó. Para mí el objetivo de Copa del Rey era llegar y superar una ronda. Se cumplió. No se superó, pero sí se cumplió, las cosas como son. Y sí es cierto que
El equipo le costó competir contra Valencia, las cosas como son, no por demérito del Granca, sino por mérito de un Valencia Basket que, vuelvo y repito, tuvo en Joan Montero que hizo más de 40 de valoración, que las cosas como son no es algo normal de ver. ¿Y a ti te alegra por el fantasy? Sí, porque vamos a dejarlo ahí. Gracias a eso, en la fantasy oficial, de Triple Podcast, al triplista Mighty Ducks ha eliminado a las Team Valero. Así que estamos en semifinales, ya estamos valorando posibles fichajes para reforzar de cara a las semis. Entonces, el equipo de notable sobresaliente. ¿El qué? Por mi parte sobresaliente. ¿Por tu parte sobresaliente? Por la mía... Notable, sí, lo voy a dejar en notable. Porque creo que al final superó los objetivos que yo, tú y creo que la mayoría de la afición esperaba. Creo que ninguno vamos a ser conscientes nunca de lo que han dado. Creo que como siempre se valorará con el tiempo. Igual que creo que, por ejemplo... Yo lo estoy valorando desde que... No, pero creo que vamos a desde que pitaron la final. Pero yo creo que vamos a ser más conscientes de cuando pasen las semanas o meses de que la temporada realmente ha sido buena. Ha sido muy buena. No sé si... Es que los jugadores han dado más de... Pienso yo, han dado más de lo que... ¿Cómo explicarlo? Más de lo que... ¿Se esperaba? Como equipo. No se esperaba, sino... Han puesto todo para conseguir lo que han conseguido y me parece un mérito. Semifinales de Copa, final Eurocup y playoff. Creo que 2 objetivos se han cumplido y uno se ha superado. 2 se han cumplido, uno se ha superado. ¿Cuál se ha superado? Yo creo que la Eurocup llega a la final, al menos llegar. Nadie. Luego competir ha sido difícil porque al fin y al cabo si te encuentras una plantilla que tenía y era pelear contra un muro, pero aún así ellos estuvieron dando el callo en otros partidos. Sí. Tampoco hay que... No, pero por eso mismo, o sea, bien, está bien. Y bueno, ha sido una buena temporada. Sí. Y ahora toca... Ha sido una buena temporada en el podcast también. Queda todavía creo que 2 episodios para... unos cuantos episodios para terminar esta temporada. Vamos bien. Vamos poco a poco viendo y bueno. Nos despedimos. Teníamos que hacer el episodio de las notas. Ahora es temporada de paz y plantilla. Y de rumores. Y bueno, desde aquí queremos dar las gracias, como siempre, al Departamento de Comunicación del Granca por facilitarnos las cosas durante toda la temporada. A los jugadores también. Del primero al último. Siempre han estado bien, siempre han estado por encima de correcto, es decir, siempre han estado súper simpáticos, han participado en todo lo que les hemos pedido. También a los jugadores del Le Plata, sin olvidarnos de ellos. Segunda FEB. Le Plata. Yo sé que para ti va a ser segunda siempre FEB. Y nos despedimos hasta el próximo episodio. Sí. Que por cierto, se vienen sorpresitas. Y bueno... Oye, se vienen sorpresitas. Sí, se vienen sorpresitas. Y nada. Lo que decimos siempre es suscribiros, darle like, seguirnos en redes, y el feedback. Exacto. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.